Buenas tardes, mi nombre es Aaron Rodríguez y hoy voy a presentar el tema de la semana 2 de Física Mecánica, el movimiento. Cubriremos los capítulos 2 y 3 del libro de Física Universitaria de Young y Friedman, que tratan sobre el movimiento en una dimensión y el movimiento en 2 y 3 dimensiones. Comencemos. Bueno, esta es la estructura de la presentación. Empezaremos con los conceptos básicos, velocidad y aceleración. Luego haremos las ecuaciones cinemáticas y la caída libre. En la segunda parte pasaremos al movimiento en 2 y 3 dimensiones, vectores, proyectiles y movimiento circular. Y por último finalizaremos con un resumen y las conclusiones. Empecemos. Empezamos con los conceptos fundamentales del capítulo 2. Primero, definimos el desplazamiento, que es simplemente el cambio en la posición de una partícula. Delta x igual a x2 menos x1. La velocidad media es ese desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo. V sub a v x igual a delta x sobre delta t. Pero la velocidad media no nos dice lo que pasa en cada instante. Para eso necesitamos la velocidad instantánea, que es el límite de la velocidad media cuando delta t tiende a cero. Matemáticamente, esto es la derivada de la posición respecto al tiempo. Vx igual a dx sobre dt. En la gráfica posición-tiempo que vemos aquí, la pendiente de la curva en cualquier punto es la velocidad instantánea en este momento. De la misma manera que la velocidad describe cómo cambia la posición, la aceleración describe cómo cambia la velocidad. La aceleración media es el cambio en la velocidad dividido entre el tiempo. A sub a vx igual a delta vx sobre delta t. Y la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ax igual a dvx sobre dt. En la gráfica velocidad-tiempo, la pendiente es la aceleración y el área bajo la curva es el desplazamiento. Un punto importante: si la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo, la partícula acelera. Si tienen signos opuestos, desacelera. Cuando la aceleración es constante, podemos usar estas cuatro ecuaciones para describir completamente el movimiento. La primera, Vx igual a b o x más ax por t. Esta nos da la velocidad en cualquier momento. La segunda, x igual a x0 x igual a x0 más v0x t más un medio a x t cuadrado. Nos da la posición en función del tiempo. La tercera es x menos x0 igual a la mitad de la suma de las velocidades inicial y final por t. Esta es útil cuando no conocemos la relación. La cuarta, vx cuadrado igual a v0x cuadrado más 2ax por el desplazamiento. Esta la usaremos cuando tenemos el tiempo. Cada ecuación prescinde de una variable diferente, lo que nos permite elegir la más conveniente según los datos del problema. La caída libre es un caso especial de movimiento con aceleración constante. Se define como el movimiento vertical de un objeto bajo influencia únicamente de la gravedad, sin resistencia del aire. La aceleración es I igual a menos g, donde g vale 9.80 metros por segundo al cuadrado. El signo negativo
indica que apunta hacia abajo cuando tomamos el eje Y positivo hacia arriba. Hay dos puntos claves que a veces confunden. Primero, en el punto más alto del vuelo, la velocidad es cero, pero la aceleración no es cero. Sigue siendo negativo 9.80 segundos si un objeto se lanza hacia arriba y regresa en el mismo punto, ya con la misma rapidez con la que salió. Para resolver el problema de caída libre, simplemente usamos cuatro ecuaciones cinemáticas, sustituyendo a x por a y igual a menos c. Okay. Ahora vamos con los vectores de posición y velocidad de aceleración 2D y 3D. Ahora pasaremos al capítulo 3 y extenderemos los conceptos del espacio bidimensional y tridimensional usando el vector posición R. Describe dónde está la partícula R igual a xy más yj más zk, donde i, j y k son los vectores unitarios. El vector velocidad es la derivada del vector posición respecto al tiempo. Siempre es tangente a la trayectoria de la partícula. El vector aceleración es la derivada del vector velocidad. A diferencia de la velocidad, la aceleración no tiene por qué ser tangente a la trayectoria. El principio más importante de este capítulo es la independencia de componentes. Cada componente del movimiento se analiza por separado, como si fuera un problema de una dimensión independiente. El movimiento de proyectiles quizás es el ejemplo más importante del movimiento 2D. Cuando lanzamos un objeto con velocidad inicial 0, un ángulo alfa 0, descomponemos esa velocidad en dos componentes. B0x igual a B0 coseno de alfa 0 y B0y igual a B0 seno de alfa 0. Aquí aplicamos el principio de independencia en el eje horizontal y la aceleración es cero. Por lo tanto, la velocidad horizontal es constante durante todo el vuelo. En el eje vertical actúa la gravedad igual en caída libre. Esto produce la trayectoria parabólica que vemos en la gráfica. El alcance de R es B0 cuadrado seno de 2 alfa sobre G. Y la altura máxima es B0 cuadrado seno cuadrado alfa sobre 2G. El ángulo que maximiza el alcance es 45 grados. Movimiento circular. El movimiento circular uniforme. Un objeto se mueve en un círculo con rapidez constante, pero aunque la rapidez no cambia, la dirección de la velocidad sí cambia continuamente. Y si la velocidad cambia de dirección, hay aceleración. Esa aceleración se llama aceleración centrípeta. Y cuando apunta hacia el centro del círculo, se forma a rad igual a v cuadrado sobre e. El periodo t, que es el tiempo en dar una vuelta completa, es t igual a 2πr sobre v. En el movimiento circular no uniforme, además de la aceleración centrípeta, existe una aceleración tangencial que cambia la rapidez del objeto. En ese caso, la aceleración total tiene dos componentes, la centrípeta y la tangencial. Aquí tenemos un resumen de todas las ecuaciones clave que vimos. A la izquierda la del capítulo 2 para el movimiento de una dimensión y a la derecha las del capítulo 3 para el movimiento en 2 y 3 dimensiones. Este resumen es muy útil para estudiar y antes de un examen.
Bueno, para concluir, resumo las cuatro ideas más importantes de cada presentación. Primero, la velocidad es derivada de la posición, la aceleración es la derivada de la velocidad. Las gráficas xt y vt nos permiten leer las cantidades como pendientes. Segundo, las cuatro ecuaciones cinemáticas solo son válidas con aceleración constante. Tercero, en 2D y 3D, las componentes del movimiento son dependientes entre sí, lo que simplifica enormemente el análisis. Y cuarto, en el movimiento circular, aunque la rapidez sea constante, siempre hay aceleración centrípeta dirigida hacia el centro. Bueno, estas son las fuentes bibliográficas y ahora esta presentación. Muchas gracias.